Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto escucharte. Gracias, igualmente, Rafael. Rafael, pues no sé si habrás escuchado parte de lo que hemos planteado en este programa, pero es esencialmente la revelación o el señalamiento de estos grupos que en redes privadas, específicamente en Facebook, uno que se llama Todos por el Mismo, con 200,000 miembros ya, están abiertamente promoviendo tirar a López Obrador. Y hemos hablado también de este grupo, el Frente Nacional Anti-AMLO, que promueve el Congreso Nacional Ciudadano, así llamado, que dirige Gilberto Lozano, y varios datos como la revisión del pacto fiscal que proponen algunos gobernadores y el llamado a no pagar impuestos que hacen los comerciantes organizados desde Tamaulipas. ¿En qué momento y en qué fase de la lucha política estamos hoy, Rafael Barajas? Mira, tú recordarás que hace meses yo y varias gentes advertimos que venía un golpe blando en contra de López Obrador. Sí. Que estaba en proceso un golpe blando en contra del gobierno de López Obrador. Esto tenía su base, su sustento en cosas muy elementales. Primero, la derecha latinoamericana siempre ha sido golpista, la derecha mexicana también, y siempre ha tenido estos impulsos de control del Estado, y obviamente en fechas recientes, y lo que sí es un hecho es que la epidemia del coronavirus pone en jaque pues todo lo que es los valores en los cuales nos hemos sustentado en las últimas décadas. Es una crisis que nos obliga a reacomodos importantes. Entonces, en plena crisis sanitaria, la oligarquía neoliberal, que es la gran responsable de la crisis sanitaria mundial, hay que ver cómo hicieron los recortes sanitarios, los recortes hospitalarios en las últimas décadas, esta élite busca utilizar la pandemia para hacer toda una serie de reajustes económicos y políticos. Lo que es un hecho es que la crisis simplemente vino a complicar, la crisis vino a ser insalvable, la crisis que ya existía del modelo de libre comercio a nivel mundial. Ese modelo ya estaba haciendo agua por todas partes, y la crisis del coronavirus lo que hizo fue precipitar esta crisis, de modo que los analistas políticos prevén en el corto plazo o una recesión muy profunda o incluso una depresión, ¿no? Ahora, es curioso porque en estos momentos de crisis hay un sector de la derecha neoliberal que le apuesta a los reacomodos y le apuesta a reorganizarse a partir de esto, a partir de la crisis. Por ejemplo, el mandatario chileno Sebastián Piñera acompañó las instrucciones de confinamiento con un toque de queda. Ajá. Y por el otro lado tú tienes lo que está haciendo Donald Trump, que mientras en Estados Unidos la gente se infecta sin control y mueren por miles, ¿no? Trump anuncia en plena crisis un gran operativo antinarcóticos, acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de terrorista y envía barcos de guerra, aviones espía y miles de tropas rumbo a Venezuela. En España es curioso, pero está ocurriendo algo parecido. En España está gobernando, como bien sabemos, una coalición, digamos, de centroizquierda o progresista, que está encabezada por Pedro Sánchez y que gobierna en alianza con Podemos, con Pablo Iglesias. Bueno, ahí la derecha franquista, la derecha ahí que además tiene una tradición de una derecha verdaderamente fascista, está impulsando lo mismo que está impulsando aquí. Es decir, un proyecto de medios, una campaña en redes brutal para asociar el miedo que genera la epidemia con el disgusto contra el gobierno. No sé si tú recuerdas, pero el otro día Pedro Sánchez denunció públicamente que habían detectado 1,5 millones de cuentas falsas. Sí, claro. De Twitter para hacer estas campañas. Claro. Bueno, yo estoy convencido de que la derecha mexicana tiene muchas ligas y comparte muchas estrategias con la derecha española, y está haciendo exactamente lo mismo para arreciar su campaña de descrédito contra la administración de López Obrador. ¿Y por qué lo hacen? Yo entiendo que lo hacen por una cuestión estratégica, porque efectivamente el modelo, el futuro está en juego,
y el modelo está en crisis. Si no reacomodan esto ahora, no lo podrán reacomodar luego. Y la otra cosa es que esta crisis, esta pandemia, le ofrece a este sector dos nichos de oportunidad estratégicos que son claves para ellos y que ellos quieren y necesitan utilizar. El primero es el hecho de que lo que están haciendo, la estrategia de medios, la estrategia de, de desestabilización que está siguiendo la derecha mexicana, está totalmente vinculada, ya lo habíamos hablado, a lo que son las estrategias de golpe blando. Y estas son estrategias que tienen un sesgo mediático muy importante, es decir, lo central en el golpe blando es el manejo de la opinión pública, es el manejo de los medios. Lo que buscan los golpes blandos es controlar la opinión pública, provocar un total descrédito de un actor político que está prestigiado, ¿no? Y asociar a este actor el miedo, el horror, el terror y todo eso. Y perdón, pero una epidemia, una pandemia, es ideal para eso. Entonces, lo que están haciendo en España es asociar a la pandemia con el gobierno progresista, es decir, todo lo que sea disgusto por la pandemia, asócialo con el gobierno progresista. Y lo mismo están tratando de hacer en México. Es más fácil, por supuesto, impulsar el miedo, impulsar el horror, impulsar el terror, cuando hay una emergencia sanitaria como esta, cuando está la plaga hecha de andar. Y la otra cosa que es coyuntural y que le ayuda muchísimo a la derecha para impulsar esta estrategia es el confinamiento. Fíjate que el movimiento obradorista es esencialmente un partido, bueno, el obradorismo es básicamente un partido-movimiento. Claro. El confinamiento lo que hace es que desmoviliza. Uh-huh. Al desmovilizarse la sociedad, pues ahí sí se abre un espacio muy importante de juego para estos sectores derechistas. Y por eso están desbocados con todo. Entonces, si tú revisas, por ejemplo, llevamos semanas, ¿no?, en los que tenemos una derecha que nos ha bombardeado con noticias alarmistas, y que lo que busca es justamente sembrar el terror y el pánico. Cuando no había muertos anunciaron que, antes de que hubiera sucedido el primer muerto, nos anunciaron uno. Tú tienes, por ejemplo, la campaña que está desatada en contra de López-Gatell, que dice que se está promoviendo su imagen cuando el país está en crisis. Perdón, no es así. Es decir, la epidemia está en manos de un grupo de especialistas de muy alto nivel, de epidemiólogos, de infectólogos, entre los cuales está López-Gatell, José Luis Salomía, Gustavo Reyes, y una lista larga de gente muy valiosa, ¿no? Y este equipo ha hecho su tarea de manera muy, muy responsable. Uh-huh. De hecho, el asesor internacional de emergencias de salud de la OMS, Jean-Marc Gabastou, reconoció que México fue el primer país en reaccionar con medidas completas de alerta, rehabilitación y reactivación de los procedimientos sanitarios ante el coronavirus. Y uh-huh. También es un hecho que el país y todos los que hemos seguido las conferencias vespertinas hemos visto cómo incluso se han adelantado a las medidas sanitarias. Y si tú revisas la situación sanitaria aquí en México, vas a ver que todo lo que nos han dicho se ha confirmado. Es decir, tenemos hasta la fecha 296 decesos. Yo te recuerdo que en otras naciones, si tomamos en cuenta cuando se despega la curva esta de cuando se empieza a anunciar que hay tanto, a partir de los tantos contagiados, de repente se te dispara. Claro. La curva de crecimiento. Y aquí en México sí hay un esfuerzo importante por controlar la curva de crecimiento, y no solo eso, sino que hemos visto un esfuerzo muy impresionante para rehabilitación hospitalaria. Se contrata un ejército de médicos y enfermeras. El día de hoy en la conferencia mañanera López Obrador anuncia un acuerdo con los hospitales privados para combatir el coronavirus. Todo uh-huh. Esto, perdón, sí, el gobierno está haciendo exactamente lo que tiene que hacer, siendo que se le dejó
a partir de la era por las políticas que se siguieron en la era neoliberal, en una situación verdaderamente desastrosa. Sí. México tuvo un sistema de salud muy eficaz hasta la década de los 70 y en la era neoliberal, en aras de la privatización de la medicina, ese sistema se desmontó. Un caso increíble es el de los hospitales que se inauguraron en los sexenios pasados, ¿no? Y que no funcionan. Es increíble, porque obviamente lo que importaba ahí era el negocio inmobiliario, era construir un hospital, era que el contratista pusiera el hospital que se inaugurara y ahí se acababa el negocio. Nunca hubo la intención de darle servicio a la ciudadanía. Rafael, te pregunto, ¿el presidente López Obrador está en estos momentos en el momento más crítico o más difícil de su gestión? Sin duda, yo creo que sí. Yo creo que es un momento muy delicado y perdón, pero yo también creo que el gobierno de Macron está en el momento más crítico de su gestión. Yo creo que el gobierno de Trump está en el momento más crítico de su gestión. El gobierno italiano está en el momento más crítico de su gestión. Una pandemia de este tipo, por supuesto, que pone en juego todos los equilibrios que pueda haber en un Estado, ya no digamos en un gobierno, sino en un Estado. Por otra parte, Rafael, el triunfo del presidente López Obrador tuvo como base un segmento que históricamente lo ha apoyado y otro segmento, digamos, volátil de gente que, no siendo totalmente afín a las ideas del presidente López Obrador en 2018, creyó necesario buscar una alternativa y buscar una opción ante la catástrofe que habían realizado los gobiernos priistas y panistas. Pero te quiero preguntar, ¿este tipo de noticias falsas, de campañas de desgaste, estas maniobras de gobernadores, podrían disminuir o reducir el volumen de ese segmento volátil, por llamarlo así, que no está plenamente identificado con el presidente López Obrador, pero votó por él, pero hoy puede ser susceptible de cambiar su punto de vista por toda esta serie de maniobras? Mira, ese es sin lugar a dudas el objetivo de los señores que están tramando, que están organizando este golpe desde las redes. El otro día en la red, una muchacha, una señora que se llama la tía Piedrulces, no sé si tú lo viste, sí, sacó un hilo muy interesante en el que revela, en el que cuenta que hay un cuate que está metido en las redes en estas redes de desestabilización y que le platica cómo son las cosas. Entre las cosas que cuenta está justamente esa. Es decir, estas campañas están claramente dirigidas, y eso lo dice el infiltrado, a los sectores más atrasados de la sociedad, a los que menos se informan, a los que menos se enteran, a los que no ven las mañaneras, a los que ven cachitos de información. Y este es el sector que por supuesto que es susceptible de cambiar de opinión, ¿no? Es un sector no sabemos qué tan amplio es este sector, pero es un sector muy volátil. Ahora, lo que dice este personaje es una cosa muy interesante. Lo que describe es una operación muy similar a la famosa Operación Berlín, sí, que reveló Ricardo Sevilla, en la que estaba metido Enrique Krause, ¿no? Y dice que es una campaña, por ejemplo, en la que se coordinan por grupos de WhatsApp para lanzar ataques conjuntos, ya sea con hashtag o con trending topics, ¿no? Y revela que le pagan empresas, algunas empresas, y que tienen vínculos con el partido Acción Nacional, y a veces tienen vínculos con México Libre. Ahora, es claro que esto es una estrategia de manipulación de la opinión pública. Claro. Es claro que y ojo, estos grupos podrán eventualmente cambiar habrá sectores importantes que puedan cambiar de opinión, pero estos sectores son muy volátiles, podrán volver a cambiar de opinión en sentido contrario, si se vuelven a alinear, digamos, una constelación de factores y de hechos noticiosos, ¿no? Claro. Rafael, sí, perdón. Rafael, yo veo que está organizándose ya, como lo hemos dado a conocer,
Yo creo que es importante, que he dicho, que no practiquemos un periodismo avestruz de tratar de negar lo que está ahí, sino que veamos todo el contexto, incluso aquello que no nos guste o que nos parezca aberrante, pero hay que decirlo, hay que puntualizarlo y hay que mostrarlo, creo yo. Pero en ese, claro. en ese contexto, se están organizando y hay una estrategia que me parece que por primera vez tiene diversos factores convergentes: los gobernadores, el no pago de impuestos y estas maniobras de grupos en las redes sociales. Pero te pregunto, del otro lado, la base que apoya al presidente López Obrador, fuera de los espacios de Twitter o las redes sociales donde hay muchas opiniones, pero está organizado para resistir y acompañar el esfuerzo del presidente López Obrador. Mira, esto es algo que obviamente vamos a ver cómo se da en las próximas horas y en los próximos días y en las próximas semanas. Yo entiendo perfectamente por qué se alinean todos estos factores. Hay una razón muy clara, y es el hecho de que la pandemia obliga a que se tomen medidas radicales. La pandemia, por ejemplo, obliga al gobierno a apretar a los deudores fiscales. Es decir, recordemos que para enfrentar la pandemia se necesitan recursos. Hay 15 grandes deudores que deben 50,000 millones. Digo, si estos señores pagan, tendremos 50,000 millones más para enfrentar la pandemia, el dato es importante. Obviamente, estos mismos señores prefieren desestabilizar a un gobierno que les cobre impuestos, porque estos señores no están acostumbrados a pagar impuestos, que a apoyar las decisiones de salud pública del gobierno. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es nosotros como ciudadanía, es unificarnos en torno a la salud, en torno a la vida, en torno a las políticas que impulsa la Secretaría de Salud. Yo no sé qué tan organizada están ciertos sectores obradoristas ante esta embestida de la derecha. Lo que sí es que se tienen que organizar rapidísimo. Sobre todo porque estos sectores suelen estar organizados para la movilización, suelen estar organizados para marchas, para hablar con el vecino, para tal, pero en la reclusión las reglas y el escenario, las reglas cambiaron, claro, y el escenario cambió también radicalmente. Entonces, obviamente se van a tener que acomodar a estas nuevas reglas, y lo van a tener que hacer. Bien. Vamos a ver cómo reaccionan, por supuesto, ¿no? Claro. Pues momentos críticos, y creo que hay que estar atentos a todo tipo de expresiones que hoy están produciéndose para poder visualizar de una manera general, colectiva, el panorama de lo que sucede, no solo lo que uno quisiera, sino lo que en realidad está sucediendo, y estar atentos a ello. Ahora, la otra cosa que sí es necesario no perder jamás de vista es el tema ético. Uh-huh. Es decir, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Le estamos apostando a la vida o le estamos apostando justamente a la mentira, en un momento en el que difundir mentiras puede costar vidas? Ayer Hugo López-Gatell lo dijo muy claramente en su conferencia vespertina. Dice, se nos saturaron, pusimos un número para que la gente llamara, pero se nos saturó porque inundaron las redes con fake news. Hubo una noticia que pegó mucho, entonces la gente sobresaturó ese servicio, y entonces eso contribuyó a que se colapsara un sistema de respuestas telefónicas. Bueno, esas son las cosas que tenemos que evitar. Uh-huh. Uh-huh. Yo sí creo que tenemos que combatir las fake news, tenemos que difundir la verdad, hay que desmontar las mentiras, hay que desmontar las campañas de la derecha mexicana y señalar, entre otras cosas, cómo se están organizando estos grupos, ¿no? Bien, pues Rafael, la otra parte se tiene que organizar. Claro. Bien, Rafael, pues gracias por esta oportunidad de contar con tu punto de vista, lo apreciamos mucho. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Julio.